Continuamos con estos micros especiales de Semana Santa aquí por llamada de medianoche, invitándolos a compartir esta semana tan especial de la muerte y la resurrección de Cristo, tocando algunos temas que a veces quedan ahí como medio tabú, y por qué pasó esto y por qué dijo esto. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial con Héctor Leites, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Saludamos a toda la audiencia, televidentes, oyentes de Llamada Medianoche. Un placer estar contigo y con toda la audiencia tocando estos temas tan importantes de la Biblia, de Jesús, de nuestro buen amigo. Sí, siempre es bueno tenerte y siempre ponerte en aprietos con algunos temas para contestar. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que le hemos puesto ¿por qué me has abandonado? Y esto tiene en referencia al pasaje de Mateo 27, vamos a comenzar en el versículo 45 hasta el 49 para tener todo un poco el contexto del pasaje, que dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. A ver, Héctor, ¿Dios abandonó a su hijo? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Lo primero que tenemos que ver, bueno, aquí tenemos un pasaje que está en arameo, se traduce al hebreo, por supuesto, está la traducción correcta, lama sabactani, Elí, Elí, lama sabactani, está en arameo. Después se escribe, por supuesto, en hebreo, y después se pasa, digamos, cuando se escribe se pasa al griego. Ahora, es interesante lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Uno se hace la pregunta, y muchas veces muchos dicen: bueno, yo me siento como abandonado, desamparado, por lo que me está pasando Dios no está conmigo, ¿dónde estaba Dios cuando me estaba pasando tal cosa? Y uno dice: pero ¿qué está diciendo Jesús aquí? Una de las cosas que yo estaba analizando años atrás es justamente estas palabras en el arameo, ¿no? Y por supuesto después mirando un poquito el Nuevo Testamento, que está escrito en griego. Lo primero que tenemos que entender que no es una pregunta teológica, porque está en pregunta. Cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, no sé si aparece en la 60 como... Sí, lama sabactani, es una pregunta, ¿no? Sí. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el arameo hace la pregunta. Cuando se traduce al español o al griego o al hebreo, sigue la pregunta. Ahora uno dice: ¿Jesús está realmente preguntando por qué lo abandonó? Lo primero que tenemos que entender que fue un momento de agonía, no una pregunta teológica. Nosotros hacemos preguntas teológicas. Che, ¿por qué tal cosa? ¿Cómo es posible que Dios me permita esto? ¿O dónde está su amor, su justicia cuando pasó aquello? ¿Dónde estaba Él cuando...? Bueno, lo primero que tenemos que entender, que Él está en agonía, literalmente en agonía, casi no puede hablar, sus pulmones se están llenando de agua, Él está, por supuesto, en un estado realmente, físicamente, calamitoso, ¿verdad? Por todo lo que habían golpeado y ahora crucificado allí. Entonces, el momento fue de agonía y no de curiosidad teológica. No fue una pregunta teológica ni curiosidad teológica por qué Dios lo estaba abandonando. De saber por qué lo había abandonado, Jesús no tiene problema, porque en realidad no se siente abandonado. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Él no se siente abandonado. Tampoco es un reproche. Ni tampoco es un reproche. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué está diciendo? Es muy sencillo lo que está diciendo. Jesús, un gran conocedor de la Biblia, de todas las escrituras, por supuesto, él cita, porque otra vez volvemos a que no hay casualidad. Él está citando exactamente lo del Salmo 22. Por eso yo voy a ir ahora al Salmo 22 para ver por qué él está citando el Salmo 22. Lo tiene que hacer. En el Salmo 22, quiero que pongan atención, hay una serie de parámetros fundamentales y comienza el Salmo 22
escrito casi 1000 años antes de que Jesús estuviese en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si esto lo traducimos al arameo, que no está en arameo, el Salmo 21 está en hebreo, sería: Elí, Elí, lama sabactani. O sea, exactamente lo mismo. Pero uno dice: no será coincidencia. No es coincidencia, porque nosotros vemos que en el Salmo 22, versículo 1 y 2 inclusive, dice: ¿por qué están tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Él está citando casi literal, y la primera parte literal, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando uno dice: pero entonces se tiene que cumplir lo de la profecía del Salmo 22, sí, se tiene que cumplir. Y él cita, porque además no es que él dice: Dios, déjame hacer memoria si cito el Salmo 22, 32 o Isaías 53, porque Isaías 53 también Dios dice que me tuvo por herido, por abatido de Dios, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, ¿cuál cito ahí? Cito el Salmo 22, el 32, Isaías 53, algún pasaje de Amós, Oseas. Él no está pensando ni preguntándole a Dios. Por eso dije, no se trata de curiosidad teológica, no se trata de saber por qué lo había abandonado. Él no se siente abandonado. De hecho, ¿cómo se va a sentir abandonado cuando él dijo siempre, aún en su oración, que no solo pensó no morir, sino que se lo solicitó al Padre 3 veces? Cuando el Padre le dijo: sí, tiene que morir, él dijo: está bien, lo acepto. Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, él no se siente abandonado cuando él está aceptando. No nos olvidemos, y esto hay que tenerlo como un Jesús hombre que nos representa realmente, 100% hombre, siendo 100% Dios, sin dejar de ser Dios. Él no solo pensó no morir, que eso ya uno dice es una locura. No, pero no solo lo pensó, se lo solicitó al Padre 3 veces. Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo. Yo no quiero morir. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nunca se va a sentir abandonado porque él está aceptando la voluntad de Dios. Entonces, cuando lo vienen a buscar, inclusive, es interesante que viene toda la turba a buscarlo, Judas lo entrega con el beso, y le preguntó, dice: ¿a quién estás buscando? A Jesús. Acá estoy. Llévenme. Pedro no lo quiso aceptar mucho, sacó la espada y bajó a matar con la espada. No es que le apuntó a la oreja, Él no apuntó a la oreja, él apuntó al medio porque había oscuridad en esa noche. Si bien había algunas antorchas, él no dijo: ¿para qué te corto la oreja? No te muevas una micra. No, tiró al medio a partir. Menos mal que bajó así y no así. Si él saca la espada así, ahí lo corta en dos. Entonces Pedro, con buena intención, pero Jesús le dijo: no, porque si sacas la espada vas a tener que seguir usando la espada y vas a morir con la espada. Él se entrega. Él podía haber dicho: Padre, se lo dijo inclusive a todos ellos, Pedro y a los demás: ¿vos pensás que si yo quisiera librarme, no mandaría y pediría 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Una legión, la palabra legión era 6.000 soldados. Así que calculé 6.000 ángeles cuidando a Jesús. Pero son 12 legiones, o sea que hay más legiones para todos los discípulos allí, o los apóstoles. Entonces él dijo: si yo quisiera, pido 12 legiones de ángeles, y no me toca a nadie. Pero yo tengo que entregarme. Guarda la espada ya, inmediatamente guarda la espada. Entonces, evidentemente no se sintió abandonado. Por la agonía, va a citarlo del Salmo 22. Pero algo más. Porque no se olviden algo muy importante, que no solo tiene que citar el Salmo 22, todos los hechos, ¿verdad?, de lo que está pasando en ese momento, sino que además hay un elemento que sí Dios va a hacer. No es que Jesús se siente abandonado. Dios lo va a abandonar en un instante porque tiene que cargar el pecado de la humanidad. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado.
Por eso es muy importante cuando en 1 Corintios dice que por nosotros lo hizo, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice que por nosotros lo hizo pecado. Cuidado ese versículo, porque no es un verbo allí, es un sustantivo. No dice el texto en 2 Corintios 5:21 que por nosotros lo hizo pecador. Si hubiese dicho eso el texto, estamos todos en el horno. Si el texto hubiese dicho que por nosotros lo hizo pecador, entonces uno dice, pero entonces no me salvó, porque no podía tener pecado Jesús. Y no podía ser pecador. Estaría ahora realmente un sacrificio que no sirvió para nada, porque tenía que morir alguien que no tenía pecado. Y resulta que cuando va a la cruz era un pecador empedernido llevando todos los pecados de la humanidad. No. Por nosotros lo hizo pecado, no pecador. Dios ve ahora en Jesús concepto pecado, no un hombre con práctica de pecado, porque nunca Jesús lo hizo. Que me perdone Arjona, ¿no? Que dice que es verbo. La Biblia dice que es sustantivo. Es un sustantivo, no puede ser verbo, porque si no sería un pecador empedernido. No, Dios lo que ve, y esto sí es un abandono, no tiene nada que ver que Dios vea un concepto de pecado y haga así, porque no tiene ninguna relación Dios con el pecado. Y otra cosa decir, pobre Jesús se sintió abandonado y nadie estuvo con él. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. Ahora, sigo en el Salmo 22, nótese que ya comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero inmediatamente cita el Salmo 22 todo lo que va a pasar. Fíjese que dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él. Si usted va, yo no lo voy a leer ahora, pero usted lo puede leer en Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23, exactamente todos pasaban cuando él estaba en la cruz y meneaban la cabeza diciendo, pobrecito, a ver quién te salva ahora. Le gritaban, pisoteando su propia sangre, como dice Hebreos, pisoteando la sangre de Cristo, decían, y ahora desclavate de allí, si sos el rey de los judíos, sos Dios y el Hijo de Dios, bueno, desclavate de allí. Y le tomaban el pelo y lo injuriaban, ¿verdad? Tal cual como el Salmo 22. Ahora, Salmo 22, verso 16, dice algo más. Dice así, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ellos no tocaron un solo hueso de Jesús, porque ya estaba profetizado en Éxodo y aquí. Solo perforaron donde había carne y cartílago, pero no tocaron hueso, acá y en los pies. Y dice, contar puedo todos mis huesos, dice el Salmo 22, versículo 17. Entre tanto ellos me miran y me observan. Y uno dice, pero ¿exactamente lo que dice Mateo? Sí. Ahora, cuando Jesús va a la cruz, que él va cargando su propia cruz, después estaba Simón de Cirene allí quien cargó el resto de la cruz, le sacan el vestido que tienen, un vestido, ¿verdad?, de una sola costura, vieron que era lindo y empezaron a tomar el pelo y dijeron, bueno, vamos a rematarlo, vamos a venderlo al mejor postor, vamos a rematarlo a precio de regateo, y estaban allí con el tema de las prendas. Y dice, pero eso está narrado en Mateo, sí, en Lucas, en Juan, pero ya estaba profetizado, porque dice el Salmo 22, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto está en los 4 evangelios. Todo lo que yo estoy leyendo está en los 4 evangelios. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Exactamente todos los detalles habido y por haber. Todos. Entonces uno dice, pero pará. ¿Entonces Jesús no se sintió abandonado? No. Dios abandona un concepto de pecado en un momento y dice, acá me corro. ¿Por qué se tenía que correr unos segundos? Porque Jesús iba a cargar con todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, pero no solo el pecado, que era lo terrible, el juicio del pecado. No se olviden que el pecado traía un juicio, y era la muerte. Y Jesús tiene que llevar ahora todo el pecado y el juicio que acarreaba el pecado, que era la muerte,
por toda la humanidad. Era lógico que en un momento Dios haga así y vuelva enseguida. Fue un abandono de segundos. No es como usted y yo que a veces decimos, ay, me siento abandonado. Hace 1 mes y medio que me siento abandonado. Dios no me da plata, no me sana, no me ayuda, me va mal el trabajo, está lloviendo. Y ese abandono, que es una tontería pensar que Dios nos está abandonando, porque Dios nunca abandona. Siempre está con nosotros. Mateo 28 dice, siempre estará con nosotros como poderoso gigante. Siempre, hasta el fin del siglo. Entonces, es solo una percepción de mi mente que me siento abandonado. Jesús no se sentía abandonado, ni hizo una pregunta teológica, como le acabo de decir. No era una curiosidad teológica diciendo, Dios, ¿por qué me abandonaste en este momento tan difícil de la vida? No, nunca se sintió abandonado por el Padre, pero sí hubo un abandono real de decir, me corro del pecado, vuelvo. Y ahí es cuando lleva todo el pecado de la humanidad. Ahora, ¿por qué tiene que abandonarlo? Porque Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Nada. No puede estar jamás. Y Jesús no lo practicó. Por eso es muy importante que entendamos lo de 2 Corintios 5, 21, porque por nosotros lo hizo pecado. Nunca vaya a leer o decir que por nosotros se hizo pecador. No se hizo pecador, porque nunca pecó. Que Él cargue todo el pecado de la humanidad y Dios diga, epa, yo no tengo nada que ver con esto, eso es fundamental entenderlo, que sí o sí Él iba a llevar el pecado y el juicio del pecado, que era la muerte. Por eso murió. Murió para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Él era un verdadero adorador, como Jesús hombre, un verdadero adorador, un verdadero estudiante. ¿Cómo cita el Salmo 22? Y cita el Salmo 22 no reclamándole ¿por qué me has abandonado?, sino cumpliendo la profecía, ¿verdad?, de lo que ya estaba escrito en el Salmo 22, casi 1000 años antes que él estuviese allí en ese lugar. Por eso es muy importante, porque el juicio que era para nosotros recayó todo en él. Ese es el abandono. Todo en él. Sufrió el peso del pecado, pero no solamente el peso del pecado, sino el juicio del pecado, que era la muerte. El momento fue de agonía. Y grábese esta frase. El momento fue de agonía, citando el Salmo 22. Y no de una curiosidad teológica diciendo, Dios, me siento abandonado por ti. Yo quisiera que me expliques teológicamente qué es lo que tengo que hacer ahora. No. Él ya sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Él lo sabía. Hebreos dice, ¿verdad?, que puso adelante, ¿verdad?, el gozo. Adelante puso el gozo. Nos pide a nosotros que corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero enseguida dice, en el cual Jesús, puesto delante de él el gozo, sufrió la muerte. Ahora, ¿cómo es el gozo? Sí, hacer la voluntad del Padre era el gozo. Ahora, el gozo y la cruz que menciona Hebreos, capítulo 12, era la muerte, era el sufrimiento, era el oprobio, era la vergüenza, era todo lo de la cruz. Entonces quiere decir que nos pide a nosotros que nuestra meta sea Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Me pide a mí y a usted que nuestra meta sea Cristo, pero recuerde algo, para finalizar, recuerde algo. La meta de Cristo fue usted y yo, puso delante de Él la cruz. Ahora, la cruz era la muerte. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos vida eterna. No está haciendo una pregunta, y finalizo con esto, ¿verdad?, sino expresando un horror de lo que está llevando, que es el pecado de la humanidad. Lo vemos en las palabras que reflejan esa inmersión en el Salmo 22, que lo cita al pie de la letra. Y decimos otra vez, la Biblia tiene razón. Otra vez, la Biblia tiene razón, que él se iba a expresar como sentimiento, Señor, estoy cargando el pecado de la humanidad. ¿Sí? Y lo dijo en arameo. Y se tradujo al hebreo y al griego, Elí, Elí, lama sabactani. Ahora no quiere decir que se sentía abandonado, sino que fue un momento de agonía, no de curiosidad teológica,
y está citando el Salmo 22. Por eso es hermoso que todo estaba de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios tenía que morir. Así está ya marcado en Génesis 3:21, cuando Dios mató un animal inocente, derramó sangre inocente, saca las pieles y los cubrió al hombre, diciendo: solo mis propias vestiduras podrán cubrir el pecado, el esfuerzo de ustedes no sirve. Pero tenía que haber un animal inocente muerto, tenía que haber sangre inocente derramada, y tenía que eso cubrir el pecado de la humanidad, ya en Génesis 3:21. Por eso, querido amigo, Dios lo hizo pecado, Dios no lo hizo pecador, nunca pecó. Por eso tenemos nuestro verdadero y representante de vida, que es alguien que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Que Dios le bendiga ricamente y que sigamos disfrutando la palabra de Dios, cómo se va cumpliendo al pie de la letra. Dios le bendiga. Bueno, gracias Héctor por estas aclaraciones y la aclaración de este pasaje. Y bueno, para vos que no conoces a Cristo, te invitamos a que puedas conocerlo y nunca más vas a estar solo y nunca más te va a abandonar. Así que acércate a Cristo. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram por llamada de Medianoche Uruguay. O si no, también puedes seguir nuestros distintos contenidos también en YouTube en llamada web. Si querés mandarnos un mensaje, lo puedes hacer a través de WhatsApp o también de Telegram con el prefijo +598 si estás fuera del Uruguay, y el teléfono es 099 000 540. Nos reencontramos la próxima, Héctor. Gracias por estar con nosotros y en el próximo capítulo nos volvemos a ver.